lo que se habla ahora, ¿no? De esta herencia universal o del salario universal para todo el mundo. ¿Eso en qué beneficia precisamente a los más pobres? ¿O todo lo contrario? ¿Es relato ideológico que no se A ver, corresponde con la eso realidad? por ejemplo, también. Yo escribí algo de eso también alguna vez, hace unos años. Primero que no es un derecho, de verdad. El derecho a la renta básica, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si todos decidimos dedicarnos a realizarnos? ¿No? A pintar o hacer artes y todos a la vez. Entonces, ¿cómo se financia la renta básica? Tiene problemas incluso con la migración. ¿Qué pasa? ¿También a todo que pise tierra española le das la renta o no? Porque si no se la das, empieza a crear dos clases de personas, unas que la cobran y otras que no. Por ejemplo, ¿no? Y después, claro, tiene un montón de problemas derivados, cómo se financia todo eso, con impuestos, si eso después al final no genera consecuencias, digamos, negativas. Por ejemplo, yo digo, ahora das una paga a los jóvenes, ¿no? De 18 años. Se juntan 4, se indican la paga y viven como marqueses. Pero creo que es buen hábito de vida ese lo que se va a enseñar, ¿no? Y sobre todo, ¿quién paga todo eso? ¿Con qué impuestos se paga? ¿A quién se le da? ¿A quién no se le da? ¿No? Entonces, tienes un montón de consecuencias. Además, no es un falso derecho. Pero está muy de moda, está muy discutido y estas jaujas, como la herencia universal, eso ya se hace en alguna reserva india, en Estados Unidos. Como tiene mucho petróleo, pues le dieron una paga también, una herencia a todos los jóvenes de 18 años de allí. ¿Qué pasa? No la gastan especialmente bien. Es lo que dicen los estudiadores. Se compran coches de lujo, al cumplir 18 años, queman la paga y después el coche no son capaces de mantenerlo, porque el coche no es solo tenerlo, sino es mantenerlo después. Pero al final no parece buen hábito ese, ¿no? A lo mejor invertir de otra forma. Pero bueno, son prácticas que hay, que están de moda, parece como si... Es que piensa que lo que importa no es el dinero sí que crece en los árboles, el dinero sí que se puede hacer lo que quiera. El Banco Central le da un botón, nos pone un cero más a todos. Lo que nos hace ricos o pobres es la producción de bienes y servicios. Usted puede incrementar todo el dinero que quiera, pero la cantidad de bienes y servicios sigue siendo la misma. Y eso es lo que hay que incrementar. Y eso es lo que nadie habla de ello. Es decir, dar una paga, das una paga, pero no generar más bienes y servicios con eso. Simplemente, a lo mejor aún apartas personas productivas del mercado laboral por cosas de estas. Y castigas a los más productores, a los que producen más, claro. En España tenemos un problema grave con la misma vida económica que, no sé, yo habiendo salido un poquito de España y viendo cómo se manejan en otros sitios, claro, en el chat, por ejemplo, están comentando muchos, acaban de hacer una pregunta, por ejemplo. Precisamente más iba por donde iba a preguntar yo. La cuestión esta, dice la gente, es que no podemos formar una familia, no podemos comprar una casa, etcétera, etcétera. Y claro, yo esto lo veo como una cuestión. Bueno, estáis experimentando precisamente la situación antinatural que hay en España y posiblemente en Europa. Pero yo, por ejemplo, esto no lo he visto en América de esta manera, ¿no? Pero porque, claro, la gente no funciona igual. Los salarios, por ejemplo, en España son salarios de miseria, ciertamente. Pero claro, lo son, entre otras cosas, porque el Estado ha intervenido en todo, en el mercado de trabajo, en los seguros sociales y en todas las cosas, ¿no? Y porque estamos menos capitalizados que otros países. Por tanto, estamos menos avanzados. Es decir, el salario no es un capricho, ni es una cosa nominal. El salario depende en última instancia y no puede superar nunca el valor de tu producción. Claro. Si tú produces menos, no puedes cobrar. Si tú produces 100, nunca jamás puedes cobrar 101. Eso en ningún sitio de la tierra. Ahora, pregunto, señor, por las hipotecas. Primero, ¿por qué son tan caras las casas? ¿No? Y ahí empezamos a hablar del dinero barato, pero aparte, pues, si las casas son caras, ¿por qué no se deja construir? ¿Quién no deja construir casas? Es decir, con los materiales que hay hoy, con las formas de construcción que hay, se pueden construir casas baratísimas. ¿Por qué no barata el precio de las casas? ¿No? A ver, y después hay un fenómeno también de intervención. Antes sí que le financiaban la casa sin alquiler. ¿Qué pasa? Que se empezaron a poner con todas estas cosas buenistas de las cláusulas suelo, estas cosas así. Bueno, muy bien, ¿no? Que después pasó que estas cosas de la crisis de 2008, que se le dio hipotecas a muchas personas que no podían pagarlas después, claro, y eso llevó a arrastrar a los bancos después ese tipo de medidas. Es decir, se encontraron con un montón de un parque de viviendas que no cubrían el valor de la hipoteca, ¿no? Precisamente por cosas de estas. A ver, históricamente eso de que haya que tener algo ahorrado lo hacían los bancos por prudencia. Es decir, una persona, para pagar una hipoteca tan a largo plazo, tiene que demostrar primero que es capaz de ahorrar un poco. Claro. Demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra? Pues dando una pequeña entrada. Pero repito, si no hay entradas ahora, que antes no eran necesarias las entradas o eran más pequeñas, es por todas las intervenciones que hay. Es decir, simplemente quieren cargar a los bancos un montón de cosas y los bancos se defienden restringiendo
las hipotecas haciéndolas más duras o dándoselas solo a los que entienden que pueden pagar. No se arriesgan ahora con nada. Por eso pasan estas cosas, ¿no? Igual que pasa con los alquileres. Quieren poner tan regulados, simplemente ahora solo se lo alquilas a una persona que tenga mucha solvencia. Pues, aún perjudicas más al otro, precisamente, por querer protegerlo tanto. A mí lo que me sorprende muchas veces de los análisis que se hacen es digamos, lo alejados de la realidad que están, por una de las cosas que está comentando. Precisamente, por ejemplo, se dice, no, pero es que en España, yo qué sé, pues eso, cuesta mucho formar una familia, cuesta mucho encontrar trabajo, los trabajos son de poca calidad y tal. Eso va a ser porque no se regula suficiente el mercado de trabajo, porque no se ponen leyes para que por ley las viviendas sean más baratas, etcétera. Claro, cuando uno dice, oye, pero bueno, mira en el resto del mundo, a ver lo que pasa, o mira lo que pasa aquí, y resulta que cada vez que se endurecen las condiciones del mercado de trabajo para teóricamente proteger a los trabajadores, lo que consigues es menos empleo y peor calidad. Sin embargo, los que se hacen nuevamente ricos suelen ser, por ejemplo, las grandes empresas, a las que no les importa que subas el salario mínimo, porque pues el gasto al final que tienen en empleados, sobre todo que cobran el mínimo, es más bien barato. Más bien la competencia de las grandes empresas. El salario mínimo beneficia a las grandes empresas. Claro. Le elimina la competencia barata. O sea, una cadena de hoteles, por ejemplo, le interesa el salario mínimo. Le evita la competencia de los tal sol y playa, por ejemplo, o ese tipo de competencia menor, ¿no? Es decir, claro, pues digo que el capitalismo, en general, la ciencia social buena es contraintuitiva, no es intuitiva. Entonces, no es fácil entenderlo. Parece que lo ideal sería pues, que el gobierno prohíba, que el gobierno regule, que el gobierno, pues como decía mucha gente, en la crisis, pues que imprima dinero y se lo dé a la gente y que lo gaste. Yo no, vale, claro, pero eso es lo normal, pues nos da a todo el mundo 1.000 euros, que felices somos, así ya lo gastamos. Eso hay no sé si usted vio, hay un vídeo en internet que sale una muchacha que decía que está tomando clases de economía con Javier Milei, que con muchas de las cosas que tiene, este tema lo tiene bastante claro, el tema de la inflación y tal. Y había un político, no me acuerdo cómo se llamaba así, pero estos muy importantes de Argentina, y él le estaba diciendo como eso, que la inflación que no era un fenómeno monetario, que no pasaba nada porque imprimieras dinero y todas estas cosas, y decía, bueno, pues muy fácil. Dice, si imprimir dinero no tiene ninguna consecuencia, ¿por qué no imprime usted todo el dinero para pagar los gastos del Estado y quita los impuestos? Y el otro se quedó así como... Claro, pues no sabía por dónde salir, porque evidentemente él mismo sabe que lo que está diciendo es mentira. Nos dice por aquí Isaac Abrán, dice, pero ¿cómo con 20 años hacemos una familia como nuestros padres si no nos dejan comprar? Si me gasto mis ahorros en hipotecarme, ya no tengo solvencia, no es un plan para que alquilemos. A ver, primero, no sé, yo mi casa la compré bastante mayor, no la compré con 20 años. Por ahí iba a ir yo también. ¿Qué? Que por ahí iba a ir yo, es que también los clásicos hablan de que más bien... Al menos los varones tenían que casarse ya entrados en años y con un cierto patrimonio. Eso de casarse a los 20 años está muy bien en una época, pero en fin. Claro, es lo que eran los victorianos. Era un matrimonio tardío, con un cierto capitalito ahorrado, que ya cuando podías, digamos, tenías la solvencia para adquirir una casa o la entrada de una casa, es cuando podías. Tiene 20 años y si puede, claro, que intente ahorrar lo que pueda para juntar eso. Pero también hay que preguntarse por qué las casas son tan caras, ¿eh? Sí. Ese es el tema. Nadie se lo pregunta, ¿eh? Cuando podrían ser baratísimos. Es decir, este tipo de cosas. ¿Por qué los coches bajan de precio? ¿Por qué la informática baja de precio? ¿Por qué la ropa baja de precio? ¿Qué le pasa a las casas? No hay nuevos materiales. Hay unos materiales fantásticos, ¿eh? Yo hice unas reformas en casa. Ahora hay unos materiales que yo ni imaginaba que existieran. Ligeros, baratos, fáciles de montar, estas chapas sándwich, estas cosas así que ya viene la teja toda montada y son bastante razonables, se montan una mañana. De hecho, se abarata mucho la construcción, se puede hacer mucho. No sí, profesor, pero nos suelen achacar el asunto sobre todo al tema del suelo, del precio del suelo, que el suelo está muy caro, entonces ya encarece el resto. Sí. Y entonces no pueden liberalizar el suelo porque crea una burbuja. ¿Por qué es caro el suelo? Eso, a ver, profesor. Es caro el suelo. En España, hombre, no sé, pero mira, en Madrid aquello hay tierra y tierra alrededor. Es decir, no veo yo y se puede ya comprar la casa urbanizada. Es decir, es que hace falta urbanización de alcantarillas. Pues los victorianos, cuando empezó el capitalismo, las casas se vendían ya urbanizadas por el constructor. ¿No? Ya iba todo en el paquete. No hace falta que construya. Porque habiendo terreno de sobra en España, dice que es un país pequeñito, así, ¿no? Como Singapur, una cosa así, ¿no? Pero aquí en España hay tierra. Digo que sí hay. ¿Qué? ¿Por qué no se puede construir? Dentro de las propias ciudades. No, pero es que ahora hay que poner molinos, hay que poner muchas placas solares. Claro, esas cosas sí. Para esas cosas hay terreno de sobra. Expropiado también.